Eliana ajustaba su velo frente al espejo con manos temblorosas, pero no era la emoción del amor lo que aceleraba su pulso, sino el peso de una mentira que estaba a punto de sellar su destino. Afuera, los invitados esperaban una unión de ensueño, sin saber que el novio, un hombre ambicioso y manipulador, solo veía en ella un trofeo para sus negocios. Justo antes de caminar hacia el altar, una sombra se proyectó en la puerta del camerino. Era don Bautista, un anciano cuya inmensa fortuna solo era superada por el misterio que rodeaba su solitaria vida en la mansión vecina. Sin mediar palabra, el hombre le extendió un sobre amarillento y le dijo con una voz cargada de una sabiduría dolorosa que el matrimonio que estaba por celebrar sería su prisión o su tumba emocional. En ese instante, Eliana comprendió que aquel desconocido sabía mucho más sobre su futuro, dolor que ella misma en ese momento de duda. La joven novia, paralizada por la presencia de don Bautista, sintió que el aire de la habitación se volvía denso mientras escuchaba los pasos de su prometido, acercándose por el pasillo. El anciano millonario no pidió dinero ni favores mundanos. En su lugar, le propuso un trato que desafiaba toda lógica para alguien que acababa de conocer. Si decides no cruzar esa puerta hoy, te daré la llave de mi biblioteca y la libertad que tu familia te ha negado. Pero a cambio, deberás cuidar de mis recuerdos hasta que el último suspiro abandone mis pulmones, susurró el anciano con una mirada que reflejaba una tristeza infinita. Antes de continuar con este relato sobre segredos y redención, les pedimos que se suscriban al canal Historias que Marcan el Corazón, activen la campana y nos comenten desde qué parte del mundo nos están viendo y qué opinan sobre la valentía de Eliana al enfrentar su destino. Eliana tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejó el ramo sobre la silla y salió por la puerta trasera, dejando atrás un banquete lujoso y una vida de apariencias. Al llegar a la residencia de don Bautista, se encontró con un escenario que no esperaba. No era el lujo opulento de un magnate, sino una casa llena de relojes que no marcaban la hora y paredes, cubiertas de cartas nunca enviadas. El anciano la recibió con una taza de té y una advertencia. El valor de una persona no reside en el apellido que adopta al casarse, sino en la capacidad de decir no cuando su integridad está en juego. Durante las primeras semanas, Eliana aprendió que el millonario no buscaba una sirvienta, sino un testigo para su propia historia de arrepentimiento, alguien que pudiera entender por qué el dinero no pudo comprar el perdón de la mujer, que él mismo perdió hace décadas. Con el paso de los meses, la relación entre la joven y el anciano se transformó en una lección diaria sobre la dignidad y las segundas oportunidades que la vida nos otorga. Don Bautista le revelaba poco a poco que su fortuna fue construida sobre la soledad, tras haber abandonado sus propios sueños por seguir la ambición que ahora veía, reflejada en el exnovio de Eliana. Ella, por su parte, comenzó a reconstruir su autoestima, dándose cuenta de que aquel matrimonio fallido fue en realidad el naufragio necesario para encontrar una isla de paz y autodescubrimiento. La educación emocional que recibía en aquella biblioteca valía más que cualquier dote matrimonial que hubiera podido recibir. El anciano le enseñaba que el verdadero éxito es poder mirar el pasado, sin que el corazón se llene de amargura, algo que muy pocos logran entender antes de que el tiempo se les escape entre los dedos. La convivencia en la mansión despertó la curiosidad del pueblo, donde los rumores sobre la fuga de la novia y su refugio con el ermitaño millonario corrían como pólvora en las plazas. Eliana ignoraba las críticas y se concentraba en organizar los archivos de don Bautista, descubriendo que él había dedicado años a financiar escuelas de forma anónima, buscando reparar el daño de su juventud. Un día, mientras ordenaba un viejo escritorio de madera de roble, encontró un documento legal que revelaba la verdadera intención de la propuesta del anciano. No era un contrato de trabajo, sino un testamento de vida. El anciano estaba perdiendo la vista y necesitaba unos ojos jóvenes que no estuvieran contaminados por la codicia para terminar su última gran obra de caridad. En este punto de nuestra historia,
Te invitamos de nuevo a suscribirte a Historias que Marcan el Corazón. Déjanos tu opinión sobre este giro y dinos desde dónde nos acompañas hoy. Un atardecer, mientras el sol se ocultaba tras los cipreses del jardín, don Bautista confesó un secreto que lo atormentaba. Eliana no era una desconocida para él, sino la nieta del único amor de su vida. Él había observado desde la distancia cómo la familia de la joven intentaba repetir con ella el mismo patrón de conveniencia que destruyó su propia felicidad hace 50 años. Por eso intervino en la iglesia, no como un extraño caprichoso, sino como un guardián silencioso que no estaba dispuesto a permitir que la historia se repitiera una vez más. Eliana sintió que un nudo se deshacía en su garganta al comprender que su encuentro no fue fruto del azar, sino un acto de redención planeado meticulosamente por un hombre que buscaba salvar a otros de sus propios errores del pasado. La lección era clara: el amor protege, no encarcela bajo contratos de conveniencia social. La salud de don Bautista comenzó a flaquear, pero su espíritu parecía más lúcido que nunca, transmitiendo a Eliana el valor de la gratitud sobre la posesión de bienes materiales. Él le pidió que redactara una última carta, dirigida a los jóvenes que, como ella, se sentían presionados por las expectativas ajenas y el miedo al qué dirán de la sociedad. Diles que el silencio es un refugio, pero que nunca debe convertirse en una cárcel para la voz del alma, le decía el anciano mientras ella escribía, cada palabra con una mezcla de admiración y profunda tristeza. Eliana ya no era la muchacha insegura que huía de un altar. Se había convertido en una mujer sabia, forjada por las historias de aquel hombre que el mundo consideraba un loco millonario, pero que ella conocía como su verdadero mentor. El inesperado final comenzó a gestarse cuando el exnovio de Eliana, despechado y buscando reclamar lo que consideraba suyo, intentó impugnar el acuerdo entre ella y don Bautista ante la justicia local. El hombre alegaba que el anciano estaba manipulando a la joven para quedarse con su herencia, sin saber que Eliana ya había firmado documentos renunciando a cualquier beneficio económico personal a favor de una fundación. Cuando el juez leyó el contrato original, la sala quedó en un silencio absoluto. El trato estipulaba que Eliana solo recibiría el conocimiento y los diarios del anciano, mientras que todo el dinero sería distribuido entre aquellos a quienes don Bautista había perjudicado en su juventud. Eliana demostró que su lealtad no tenía precio, dejando al descubierto la verdadera naturaleza ambiciosa de quienes la criticaron desde el primer día de su valiente e inesperada huida. En sus últimos días, don Bautista le entregó a Eliana una pequeña llave de plata que no abría ningún cofre de joyas, sino una caja de madera con semillas de flores que solo crecían en el pueblo natal de su abuela. Era el símbolo final de que lo más valioso que podemos dejar en este mundo es vida y belleza, no edificios fríos, ni cuentas bancarias llenas de vacío emocional. Eliana comprendió que el anciano le había dado el regalo más grande de todos, el permiso para ser ella misma sin pedir disculpas a nadie. Al cerrar los ojos por última vez, Bautista tenía una sonrisa de paz, sabiendo que su historia no moriría con él, sino que florecería en las manos de una mujer que aprendió a valorar la libertad por encima de cualquier otra joya. Hoy Eliana vive en una casa pequeña, rodeada de aquellas flores, dedicando su tiempo a enseñar a otros la importancia de la integridad personal y la fuerza de la voluntad. La mansión fue convertida en un centro cultural, tal como ella y don Bautista planearon, donde la historia del anciano y la novia que huyó sirve de inspiración para miles de visitantes. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestra existencia y que a veces un extraño puede ser el ángel que necesitamos para despertar de una pesadilla disfrazada de sueño. Eliana no se hizo millonaria en dinero, pero su riqueza espiritual es ahora incalculable, recordándonos a todos que la verdadera educación del corazón comienza cuando dejamos de vivir para los demás y empezamos a honrar nuestra propia verdad interna.